Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la División de Contaduría y del Doctorado en Estudios Fiscales, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar. COVID-19, medidas fiscales, comparativo México-Brasil, con el objetivo de que los empresarios conozcan las medidas fiscales tomadas en Brasil y las comparen con las medidas fiscales mexicanas. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El doctor Fernando Gentil de Souza, investigador de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Agradecemos también al doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUSEA. Y como moderadora de este evento nos acompaña la doctora Laura Margarita Medina Celis, catedrática del doctorado en estudios fiscales. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de live streaming. Ahora dejo en el uso de la voz a la doctora Margarita Medina Celis. Buenos días a todos. Esta actividad la damos en avance a proyectos de contribuciones que estamos realizando en COVID-19 y sus consecuencias económicas, financieras y sociales. Hemos decidido los investigadores de universidades hermanas, en esta ocasión la Universidad Federal de Pernambuco y la Universidad de Guadalajara, llevar a cabo acercamientos para ver la trascendencia del confinamiento a causa de la pandemia COVID-19. En esta ocasión, titulamos a nuestro proyecto Brasil y México unidos contra COVID-19. El objetivo es promover el intercambio de experiencias, la interacción para el desarrollo de proyectos entre maestros y estudiantes que nosotros podamos llevar a cabo en las actividades cotidianas. Para iniciar, les presentaremos al doctor Antonio Sánchez Sierra. Él es el coordinador del doctorado en estudios fiscales. Es licenciado en Contaduría Pública, abogado y maestro en impuestos por la Universidad de Guadalajara. Él tiene el grado de suficiencia investigadora y el doctorado en estudios empresariales con especialidad en contabilidad y auditoría por la Universidad de Barcelona. Él es doctor en ciencias contables y financieras por la Universidad de Camagüey. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Impuestos y también imparte materias en el Departamento de Contabilidad en la División Contaduría en CUSEA. Es profesor también de posgrado en la maestría en análisis tributario y la maestría en finanzas empresariales. Asesor del doctorado en ciencias jurídicas y en el doctorado en ciencias de lo fiscal en el Instituto para Especialización de Ejecutivos y también es un investigador consagrado. Él es aspirante al Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT y es miembro fundador de la Academia Regional de Ciencias Económico-Administrativas en el estado de Jalisco, con las siglas ARCEA. Es un expositor recurrente en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y también en el de Jalapa, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Instituto de Especialización para Ejecutivos desde el año 2010 y en Peña Palafox Desarrollo Empresarial. En los congresos internacionales de la contaduría pública ha sido un ponente en cada uno de los congresos que hemos tenido en el centro universitario. Es ponente del Encuentro Internacional de Auditoría, Contabilidad y Finanzas de La Habana y también en el Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2008, con temas recurrentes en contabilidad, ética e impuestos. Entre sus publicaciones
están los siguientes libros: Análisis presupuestal del deporte en México, La economía informal, una aproximación fiscal y contable, Prontuario de contabilidad electoral 2003 y de los partidos políticos, Diccionario español-inglés de términos contables. También tiene al menos 16 capítulos en libros de las distintas publicaciones que se han hecho entre la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Camagüey y algunas instituciones como el Instituto de Ejecutivos Especialistas. Es contador y asesor fiscal, socio fundador de la firma Lemus Arellano Consultores Fiscales. Es abogado litigante, perito fiscal y contable y asesor y representante legal de algunas empresas. Es un ex síndico ante el Servicio de Administración Tributaria y es auditor de la Contraloría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de las campañas 97, 2000 y 2003. Asesor en materia fiscal y contable en diversos candidatos a cargos de elección popular en elecciones tanto federales como estatales. Actualmente, él coordina trabajos de regularización fiscal en materia de comercio exterior y, como lo dije al inicio, es el coordinador del doctorado en estudios fiscales. Dejo en uso de la palabra al doctor Antonio Sánchez Sierra. Doctor, su audio. Ya está. Perdón, básicamente, muchas gracias, Laura. Voy a iniciar con la presentación que tenemos ya en boga. Ya creo que ya está en pantalla, ¿verdad, Carlos? Ya se está viendo en pantalla, ¿verdad? Ok, perfecto. Inicio básicamente con las cuestiones que nos atañen al sistema fiscal mexicano, cómo se encuentra en estos momentos, para que el doctor Fernando posteriormente nos vea los puntos comparativos que tiene con México. Inicio dando un contexto general de cómo empieza esta cuestión del COVID y cómo nuestra Universidad de Guadalajara propone determinadas medidas para el efecto de que se dé inicio. Bueno, todo parte de China. En China, en este contexto, es la segunda economía más grande del mundo, ¿sí? Las reservas en dólares, 3,000 billones de dólares, cantidad exorbitante, con un ingreso per cápita de 10,000 dólares, básicamente, cual les permite sobradamente con sus reservas hacer frente. Y sobre todo Joan, que entró en cuarentena el 22 de enero de 2020, pues fue la primera ciudad que resintió toda esta situación. Ahora bien, tenemos por ahí que su comercio exterior cayó un 11% en comparación con el año anterior y en este momento se tienen 7,009 millones de dólares aproximadamente en 2 meses de déficit comparado con el superávit anterior de 41,000 millones de dólares al 2019. ¿Qué acciones ha tomado China? Bueno, China ha tomado las siguientes acciones, ¿sí? Ha dispuesto con más de 322,000 millones de euros para fomentar la industria. Agora entrei caído. ¿Ok? Otra de las medidas pertinentes ya, Confunde, né? ok, que ha puesto programas de refinanciamiento y créditos para empresas por 137,000 millones de euros. Estos son euros, o sea, China va a la par, China está empezando. Comparativamente con Europa, ¿sí? Que Europa ha mostrado, básicamente el gobierno alemán, un fondo de ayuda de hasta 600,000 millones de euros, a través del cual el Estado puede garantizar créditos y sobre todo algo que llama mucho la atención, para las empresas estratégicas dentro de la economía alemana, se están dejando y se está apoyando con créditos ilimitados. Esto es muy bueno, superior a cualquier otro programa que se tiene, incluso superior a los Estados Unidos. Y también para las personas se está dando una ayuda individual de 9,000 a 15,000 euros, que contrastan
con los $1,200 que el gobierno de los Estados Unidos lo está dando, ¿verdad? Finalmente, el Estado destinará 10,000 millones de euros adicionales al sistema de salud, lo cual es extraordinario para que pueda salir adelante de esta pandemia. Comparativo, Italia está otorgando también ayudas de hasta 25,000 millones de euros a familias y otros 350,000 millones de euros, pues todo es dinero, todas estas naciones altamente desarrolladas lo apoyan para rápido amortiguar esa caída y empezar un proceso gradual de recuperación económica. Ahora bien, Francia también no se queda atrás, 300,000 millones de euros para salvar empresas y sobre todo no quieren que ninguna empresa vaya a la quiebra. El Estado asumirá el pago de créditos bancarios contraídos, también suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, facturas de servicios básicos, así como alquileres de vivienda, y que hay que recordar que en Francia, pues no solo paga la vivienda el dueño, los impuestos prediales, sino también quien habita las viviendas. Entonces, pues basta con que en Francia, como dice el presidente Macron, ningún francés se quedará sin apoyo de su gobierno. Ahora bien, vamos a los esquemas de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está emitiendo la mayor cantidad de recursos desde la Segunda Guerra Mundial, superior al Plan Marshall, superior a los planes de ayuda después de las campañas de tormenta de desierto. Está otorgando 2,000 millones de dólares, a 2,2 billones de dólares. Ahora bien, aquí los republicanos, los demócratas se ponen de acuerdo en el Congreso y finalmente la Cámara Baja le autoriza que pueda salir ese recurso, y la cosa es que ya están en acciones. Se les están otorgando vía el IRS de Estados Unidos, que equivale a nuestro sistema tributario, se les están otorgando $1,200 que de la misma cuenta fiscal les está otorgando. Se difiere la declaración de impuestos, que generalmente es al 15 de abril, se está difiriendo 2 meses, lo cual para Estados Unidos es inaudito. Todo el mundo religiosamente presenta su declaración de impuestos. Ahora bien, en las acciones emergentes hay otra ayuda de 500,000 millones, y lo que dijimos, $1,200 para los norteamericanos que de acuerdo a su declaración anual del año pasado hubieran ganado menos de $99,000 y otros 500,000 millones dedicados a dar soporte a otras empresas. Ahora, el sector agrícola beneficiado por más medidas emergentes, y se incluyen también 349,000 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, se tiene un esquema alto de desempleo, más de 15 millones que se están previendo, y se van a distribuir otros 392,300 millones en ayudas para hospitales, escuelas, amén de su Guardia Nacional, amén de sus Fuerzas Armadas, que están pues actuando como se debe de actuar. Y ahora vamos, una vez que vimos estos contextos globales, pasamos a analizar qué está haciendo el gobierno de México. A ver, en este paréntesis, nuestro gobierno no ha estado a la altura de las situaciones financieras. Desafortunadamente, todos los actores políticos, los líderes sociales, empresariales, han criticado recurrentemente la falta de acciones directas para apoyar al sector empresarial para salir adelante, al grado de que el presidente fue muy claro: es preferible que quiebren las empresas antes que el Estado mexicano les dé un apoyo. Y es muy curioso, se apoya más a los esquemas populistas de seguridad social o a la gente que se encuentra en el sector informal con recursos, y al empresario que asume todos sus compromisos fiscales y de seguridad social, no hay esos recursos. Ellos le están apostando mucho a que sea el Estado quien incentive todas las acciones de gasto para el gobierno. Mayor inversión en programas sociales. Hay que recordar que México invierte bastante en programas sociales. A sus personas mayores, adultas, viejitos, como les decimos, se les otorga determinada cantidad mensual. Son 1,000 a 800 pesos lo que se les otorga. Y a los jóvenes de primera oportunidad
se les están otorgando 3,600 pesos en programas supuestamente de asistencia social a jóvenes que no tienen empleo ni estudian. Esto es peligroso porque calienta la economía y sobre todo le da carga fiscal excesiva a las contribuciones y al gasto público. Ahora bien, en la idea del presidente López Obrador de no aumentar los precios de combustibles ni los impuestos, pero ha ido en sentido contrario a los lineamientos que nos ha dado, en este caso, la OPEP, y quiso aumentar la producción de gasolina, contrario a lo que el mercado está saturado y los precios han bajado drásticamente. Por lo tanto, los ingresos fiscales de México, producto de la ley de hidrocarburos y producto de las ventas de petróleo, se han visto disminuidos y se pronosticó antes de COVID-19, en el 2019, en el septiembre del año pasado, en el presupuesto de egresos, que el precio del barril iba a oscilar entre los 45 y 54 dólares, cuando llegó a costar menos, el número negativo, de $1, es decir, ni siquiera México recuperaba el costo de producción de petróleo. Él sigue insistiendo en la ampliación de programas sociales, en construcción de infraestructura pública a través de caminos y puentes federales, asegurando también el regreso del impuesto al valor agregado en aquellas operaciones donde se tiene que regresar este impuesto. Ahora bien, según él, no entendemos, dice que está asegurado el abasto de energía eléctrica, pues hay que hacerle sentir al presidente que jamás ha estado en crisis, dado que se ha migrado muchísima de la generación de energía a los programas de energías limpias, producto de la ratificación del Protocolo de Kioto y los Acuerdos de París. Ahora bien, ¿qué otras acciones ha tomado el gobierno mexicano? Decidió cancelar fideicomisos de gasto público en infraestructura, programas asistenciales, sociales, educativos, investigación, deporte de 10,000 millones de dólares. Ya fueron cancelados. Hay controversias en las Cortes mexicanas para no cancelar otros programas, al grado de que el Fondo Monetario Internacional le tiene lista una línea de crédito de hasta 61,000 millones de dólares, la cual no ha ejercido el gobierno mexicano. Ahora bien, en otros programas de inversión pública y privada destinará 339,000 millones de pesos, ¿sí?, a este tipo de programas, pero son programas que casi van a fondo perdido. Ahora bien, esto de que no se aumentan los impuestos y que se devuelve el IVA contrasta mucho con la entrada en vigencia del día de ayer, 1 de julio de 2020, de los impuestos a las plataformas electrónicas, que curiosamente a los dueños de esas plataformas ni los toca. A quienes están recargándoles esa excesiva tributo, esa excesiva carga fiscal, pues son a los usuarios. Se otorgará otros 2,000 millones de pesos, ¿sí?, en créditos de vivienda y préstamos a las pequeñas empresas y sobre todo al sector informal, lo cual no se entiende en un país donde la gente paga sus impuestos y no recibe ayuda del gobierno. Ahora bien, en ese contexto, ¿de dónde van a salir todos los recursos? El sistema fiscal mexicano básicamente está estructurado a nivel nacional de la siguiente manera. Los impuestos federales, ¿sí?, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se derivan principalmente en este tipo de impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, que es básicamente un impuesto a todo lo dañino de la naturaleza, todo lo dañino de la salud, impuestos al comercio exterior, derechos y aportaciones de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Vivienda y al Sistema de Ahorro de Retiro. Esos son los impuestos federales fundamentalmente. Faltan los impuestos estatales, que esto es 32 estados, o los 32 estados que comprenden todo nuestro territorio nacional. Prácticamente todos los estados tienen este tipo de impuestos: el impuesto sobre nómina, impuesto sobre hospedaje, por honorarios o servicios profesionales, el impuesto de vehículos, que se sigue cobrando, y los impuestos sobre negocios o transmisiones jurídicas. Y el fuerte de los pagos municipales se da básica y fundamentalmente en el impuesto predial y en los pagos de derechos por licencias comerciales o empresas. Bajo este contexto,
son los 3 niveles en que el Estado mexicano tiene sus recursos, los cuales, hay que decirlo y ser muy claros, se dependen básicamente todos los estados de los impuestos federales. Esto es, el gobierno federal mexicano es quien reparte, no discrecionalmente, sino en base a un presupuesto de ingresos y egresos de la federación, esos recursos. Sin embargo, hay estados que se encuentran en estos momentos muy inconformes debido a esta ley, a la ley de coordinación fiscal. ¿Qué ocurre? Como todos los impuestos federales se recaudan en territorios soberanos, sí, es decir, voy a un ejemplo, el caso Jalisco, que es donde se encuentra la Universidad de Guadalajara, que es el segundo o tercer estado, dependiendo la óptica en que se vea, más importante de México. De cada peso que en materia de IVA le aporta a la federación, solo se le regresan 32 centavos. En impuesto sobre la renta, de cada peso se le regresan 28 centavos. Entonces el gobierno de Jalisco ha pugnado por modificar este pacto federal, toda vez que no se le regresa necesariamente más recursos para hacer frente a estas contingencias. ¿Cómo opera esta ley de coordinación fiscal? Muy bien. Distribuye el gasto entre 32 estados libres y soberanos que integran los Estados Unidos mexicanos. Se tiene a su vez 2,457 municipios y el gobierno federal está integrado por 22 secretarías de Estado. El presupuesto de egresos, ¿sí?, para el ejercicio fiscal será de una cantidad de 6 billones de pesos. Esto equivale a 228,000 millones de dólares. También es un presupuesto muy alto, bastante alto, porque es el segundo presupuesto más grande de América Latina, solo superado en un momento dado por Brasil, que curiosamente el doctor Fernando, pues él nos lo va a explicar cómo funciona. Ahora bien, venimos de una etapa electoral donde se han desmantelado muchas de las instituciones del Estado mexicano. Desaparece lo que es el Seguro Popular y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que sustituyó al Seguro Popular en 2020. Pero, pues también ocupa bastante dinero, ocupa 12,538 millones de pesos, lo cual es también una cantidad fuerte, muy fuerte, porque si lo vemos, pues está tremenda estas cantidades de dinero, ¿verdad? En esas cantidades de dinero que se ponen, pues aparentemente se cubre todo lo que se busca y todo lo que se requiere, pero hay ocasiones en que sí hace falta mucho más dinero para hacer frente responsablemente a todo el gasto de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, nos llama mucho la atención. ¿Qué va a hacer México? Comparado con este Producto Interno Bruto que se tiene, bueno, en teoría ajustaría para todo, pero no es así. Tenemos ahorita problemas porque los empresarios se están quejando de que no hay ningún incentivo ni para pagar nóminas, ni para hacer frente a la reestructuración de pasivos empresariales. Y es aquí donde en este momento de la pandemia está también tocando, ahora sí, fondo, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Mexicano. ¿Por qué? Porque sencillamente los estados están reclamando más recursos y el gobierno federal está centralizando todos los gastos hacia ellos. Es decir, le están restando toda la autonomía y soberanía a los estados, lo cual en este momento está en boga y ha generado una serie de inconformidades. Ahora bien, la Universidad de Guadalajara, como segunda universidad pública más importante de México, está proponiendo acciones tanto para los ciudadanos, tanto para el fisco como para los gobiernos. Para los ciudadanos, bueno, se les tiene que recomendar un ahorro sistemático en la medida de lo posible. No puede ser ahorita, y lo entendemos, que no hay recursos. ¿Cómo se ahorra sin haber recursos? No cuenta con su gobierno federal para hacerle frente a este tipo de gastos. Se está recomendando el reciclado de materiales, la optimización de recursos financieros
y el consumo de bienes de economías locales, que la Universidad de Guadalajara ha impulsado plataformas para adquirir los de la colonia, los del municipio y los del estado, antes que privilegiar otro tipo de gastos. Entonces, sí ha tenido y tiene pues muchísimas obligaciones los ciudadanos también, pero obviamente las medidas para los gobiernos que se le han pedido reiteradamente por parte de todas las cúpulas empresariales ha sido, primero, diferir el pago de impuestos. ¿Qué ha hecho el gobierno federal? Solo difirió para las personas físicas, no para las empresas, la presentación de declaración anual 2019, más no los pagos que proporcionalmente se tienen que realizar mes a mes. Eso no se ha diferido. No ha otorgado y le estamos recomendando al gobierno federal que otorgue créditos a los microempresarios, que acuda a la banca de desarrollo y otorgue financiamientos mínimo a 10 años, ¿sí? La reducción del gasto público en áreas no prioritarias y sobre todo hablamos de una cuestión de valores, ética tributaria. Es decir, que solo se gaste lo estrictamente indispensable haciendo actos de conciencia social, fortalecer el sistema y el sistema de seguridad social y la reestructuración de los esquemas tributarios, que como ya mencionamos, eso es interactuar entre los 3 niveles de gobierno para que se tengan recursos, ahora sí, en mayor cantidad si se siguen estos puntos. Entonces, ¿qué se pide? Que tenga más autonomía los municipios. Y ahora bien, esto es lo que les estamos recomendando. Ahora, del sector empresarial hay más peticiones que están haciendo, pero no son peticiones formalmente abiertas, ¿verdad? Que el Estado haya estado compartiéndonos. Ahora sí, doctor Fernando, le voy a ceder a usted el uso de la palabra para que nos expliquen en Brasil qué están haciendo. Y si Laura, tú lo consideras, al final contestamos las preguntas, los dos expositores, salvo que tú nos indiques otra cosa. Es correcto. Te agradecemos mucho tu intervención. Yo también estoy de acuerdo en que podemos dejar al final las preguntas. Bueno, voy a presentarles por este medio también al doctor Fernando Gentil de Sousa. Él es profesor de carrera de la Universidad Federal de Pernambuco. Está dentro del Departamento de Contabilidad. Él es doctor en contabilidad por la Universidad de Zaragoza. Tiene maestría en contabilidad y finanzas por la Universidad de Zaragoza en España. Es actualmente profesor adjunto en la Universidad Federal de Pernambuco. Imparte las materias de contabilidad aplicada al sector público, temas avanzados en contabilidad pública y contraloría aplicadas al sector público y gobierno y contabilidad en el sector público. Su producción científica se centra principalmente en los siguientes temas: transparencia en gestión pública, contabilidad aplicada al sector público y gobierno electrónico. Es autor del libro Ipsas en Brasil y también tiene un sitio web de Gentil Games, cuyo objetivo principal es discutir y desarrollar metodologías para la enseñanza de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Por lo tanto, entonces dejo en uso de la voz al doctor Fernando Gentil de Sousa. Bienvenido, Fernando. No sé, el micrófono. Fernando, el audio, bien, gracias. Hola, bueno, muy buenas tardes. Les Fernando, hablo desde buenas tardes. Brasil en nombre de la Universidad Federal de Pernambuco y me gustaría ya de antemano agradecer por la invitación a esta importante charla que busca comparar cómo se está procediendo en Brasil y en México y en otras realidades, en otros países, frente al problema que nos afecta a todos en este momento, que es la pandemia. Agradezco entonces el doctor Antonio Sánchez y la doctora Laura Margarita que me invitan. Y puedo empezar mi exposición ya diciendo que
Vivimos un marzo inolvidable para todos nosotros. Yo creo que lo que se está haciendo ahora, nuestros encuentros y nuestra manera de educar, de enseñar y de aprender ya no volverá a ser como era antes. Entonces, estamos todos participando de un momento histórico y creo que podemos contribuir más de cerca y aprovechar el lado para ayudarnos en conjunto y entender lo que está pasando. Yo en el contexto brasileño quiero explicar que hay muchas informaciones, hay muchos detalles y quiero hablar despacio y hablar lo que estamos viviendo para que ustedes eh, puedan entender un poco. Yo estaba en este momento en otra reunión, creo que ahora estamos todos en el teletrabajo y haciendo muchos trabajos a la vez, pero hice una presentación con la cual compartir con ustedes y dejar disponible para cuando quieran consultarla. Entonces, lo primero que hay que hacer es contextualizar. Brasil tiene 200 millones de población, son 200 millones de personas, ¿no? Hoy, en el día de hoy, estamos con el número de víctimas de 29.900 personas muertas. Entonces, es decir, casi que 30.000 de víctimas de COVID. Y tenemos desde febrero una medida federal, decimos aquí medida provisoria, que decretó el aislamiento. Entonces, estamos cumpliendo medidas del gobierno de aislamiento desde febrero. Y esto que resultó muchos impactos en cuestiones de trabajo, en cuestiones de las empresas, las políticas públicas, las dificultades que todos enfrentamos, pero hay cuestiones curiosas que nos hablaba la doctora Laura en una otra reunión y con el doctor Antonio también, que nos hizo llegar a esta comparación. A nivel de empleo, para mantener el empleo, muchas reglas del derecho de trabajo han sido alteradas de manera provisional, pero, por ejemplo, las empresas hoy en día para poder trabajar para mantener el empleo, pueden contar con algunas ayudas del gobierno. Entonces, lo que se hizo, alternativas provisionales. Entonces, se puede pagar ahora las vacaciones del empleado, aunque él no tenga derecho a vacaciones. Entonces, si estás 3 meses en la empresa, yo creo que ahí el derecho es igual, que pasas a tener el derecho a vacaciones solo después de un año trabajado. Entonces, con la medida provisoria para que todos estén en casa, se ha podido hacer así. También otra opción fue la suspensión del trabajo para que haya algún tipo de apoyo y que las empresas, los empresarios puedan esperar a que la situación vuelva al normal. El gobierno hizo la suspensión y se comprometió en pagar los sueldos de los que estén en esta situación fuera de su puesto, pero suspendido el contrato. Así no tenían que pagar todo el finiquito por dispensar el trabajador. Otras medidas solo se podían tomar desde que fueran mediante medida provisoria. Entonces, tenemos a nivel de trabajo la situación
¿no? Yo creo que vamos organizando de esta manera. A nivel de trabajo, lo que se hizo de más importante fue la reducción del sueldo y la reducción de la carga horaria, la cantidad de horas trabajadas por día. Aquí solo se puede tocar en este tema desde que sea por acuerdo de sindicatos o por convención, ¿no? O entonces de manera muy exclusiva, muy especial, pero muy asistida también. No se puede reducir ni el sueldo ni las horas de trabajo con el sueldo. El sueldo nunca se puede bajar. Entonces, con esta medida sí se bajó el sueldo, se bajó las horas de trabajo. Y bueno, está bien que yo comente lo que se pudo hacer, lo que se hizo y cómo resultó al final, ¿no? Entonces, normalmente en Brasil tenemos 12 millones de desempleados, es lo normal. Y los impactos en el trabajo del COVID hizo con que el gobierno pensara en estas posibilidades para mantener el nivel de empleo, o entonces ya para cuidar que no haya una situación tan extrema, que es lo que se espera. Puntuando, entonces tenemos el teletrabajo, la anticipación de vacaciones, la concesión de vacaciones colectivas para todos los empleados, por ejemplo, aquí multinacionales, todas que son fábricas, ¿no? Tuvieran parado y con suspensión de trabajo. Y luego también trabajar con banco de horas, el aprovechamiento de festivos. Cada estado está decretando su festivo anticipado. Entonces tenemos fiestas donde no se trabaja y se están adelantando para que la gente que esté en casa considere los días como festivo, pero que tendrán que trabajar en el día que toca el festivo. Estamos en el máximo, en el pico de la pandemia aquí, donde hay muchos casos y la curva, como dicen, ¿no? De las víctimas solo aumenta. Entonces buscamos ya el momento que haya la estabilidad para que se pueda adoptar medidas de ayudas más efectivas para retornar a la economía, que también es un gran desafío que nadie sabe cómo va a ser, aunque los países, ya como mencionó, explicó el profesor Antonio Sánchez, están adelante en estos temas, pero no se sabe si la ropa del vecino nos sirve, ¿no? Así me acostumbro a pensar que quizá lo que sirva para Europa no nos quepa, no sea tan bueno para la realidad que tenemos. Aquí es muy difícil que la gente lo tome en serio y se quede en casa, por ejemplo. Entonces, también para mencionar como último, esta fue una medida provisional, es 927 y 928 del derecho de trabajo. Les puedo facilitar el documento caso si tenga el interés en trabajar en estos temas. Y después todas también con orientación a la calificación del trabajador. Y por último, es decir, de lo que tenían de exigencias administrativas de seguridad, de salud y de trabajo que se impuso con la pandemia y la previdencia social que tienen que pagar los empresarios también ha tenido un tratamiento distinto. Además de esto, creo que otro tema muy interesante es lo que hizo el gobierno brasileño a nivel federal, que fue el pago de un beneficio emergencial, ¿no? En 3 meses, que son marzo, abril y mayo, el gobierno se comprometió con la población en hacer 3 pagos
con el valor de 600 reales. Aquí la moneda se llama real y esto corresponde a lo equivalente a 2.400 pesos mexicanos. Entonces, a la persona que justificara que no tiene, que depende, ¿no? Aquí se llama intermitente, o no tiene trabajo fijo, no tiene condiciones comprobadas de mantener la renta, ahí se les percibió. Esto también sirvió para los que son microemprendedores, ¿no? Esta misma iniciativa que aplicaran, porque algunos sí son formales como microempresarios y otros no, pero a todos han hecho la inscripción para que intentaran pedir el beneficio. De cara fueron 15 billones de reales. Esto multiplica por 4 ahí para llegar a pesos mexicanos, ¿no? Entonces, 15 billones de reales y ahora más 5 billones, porque tienen previsto más 2 pagos de 200 reales, ¿no? Un tercio del valor para pagarlos como que la cuarentena no es una cuarentena, sino que ya llegamos a la noventena. Entonces, esto sí es un beneficio de distribución de renta, ¿no? Porque también en este tema es interesante porque hay muchas perspectivas de las cuales se puede empezar a estudiar el tema desde el sector gobierno, es decir, cómo va a recuperar su recaudación y la capacidad que tienen a nivel financiero de mantener las cuentas públicas y los servicios públicos, pero ahora creo que estamos hablando también ya del empresariado, de que cómo las empresas van a poder continuar sus actividades y qué apoyos Brasil a nivel federal ha podido aportar a estas empresas. Bueno, además de los 3 pagos de 600, también comentamos que en un artículo que lo terminé hace poco tiempo hablando de lo que hizo cada gobierno estatal para combater la pandemia. Aquí tenemos no un impuesto único, no hay el IVA, aquí no hay muchos tipos de impuestos. Entonces, a nivel federal, impuesto sobre productos industrializados, impuesto de la renta, otras contribuciones, y a nivel estatal está uno de los más importantes que creo que coinciden con la mayoría de los países, que es el impuesto del comercio, ¿no? Entonces, el impuesto del comercio de la ICMS, los estados han presentado un plan para beneficiar a las empresas que tienen productos para proveer ahora y combatir el COVID. Entonces, en este estudio que he podido hacer, tenemos un serio problema porque son empresas que venden productos sanitarios, alcohol, telas para confeccionar los tapabocas y muchos productos, pero han tenido la isención, no tienen que pagar impuestos. Entonces, tuvieron 2 ventajas de estas empresas. Aumentaron su demanda de trabajo, ya tienen garantizado un aumento en lo que venden y aún encima el gobierno les está apoyando. Entonces, este es un problema muy cruel porque por otro lado, las otras empresas no tienen ningún apoyo. Solo lo que están haciendo la mayoría de los estados es postergación de fecha. Cuando tienen que pagar el impuesto, si no lo pagan ahora, pueden pagar cuando la situación se normalice, pero aún tienen la deuda, aún siguen con el problema. Entonces, igual también creo que cabe aquí, es muy interesante compartir con ustedes la situación de lo que se presentó con este beneficio. El beneficio, para que cada persona pudiera percibir, tenían que cadastrarse en
en un banco que aquí se llama Caixa Económica Federal. Y ahí con su tarjeta lo sacarían, no todos. Pero a la vez, la aplicación móvil, el sistema del banco, las maneras que tienen de atender a la gente que nunca tuvo, por ejemplo, una cuenta de ahorro para percibir este valor, ha generado muchísimas filas y problemas de contaminación y gente esperando en la fila desde 6 horas de la mañana para tener acceso a esta ayuda del gobierno. Entonces, acaban de anunciar muchos beneficios que se ha dado hasta personas que vivían en el extranjero y han hecho la solicitud y han podido percibir el dinero. Entonces, ahí hay una discusión muy grande porque personas que son empresarias, que tienen ya otras fuentes de renta, están pidiendo el beneficio y cuando no lo pueden pedir, y hay mucho dinero siendo compartido de manera descontrolada y muchos planes de fiscalización para que se pueda organizar la situación. Brasil en estos últimos días ha editado un documento que se ha llamado aquí de presupuesto de guerra. Es decir, a partir de este presupuesto se puede endeudarse estados, municipios, los propios entes de manera individual. Entonces, esto genera la facilidad de que el municipio que pueda acceder a una línea de crédito o entonces, mediante garantías del gobierno federal, aportar más dinero a lo que considera emergencial para que lo haga en estos momentos. Pero la cuestión que nos toca ahora es discutir la capacidad que tendrán el año que viene para consolidar sus actividades y para seguir proveyendo los servicios públicos. Y en la parte del sector privado, ¿cómo están haciendo estrategias? Mi otra reunión en la que estuve yo ahora, para que tengan una idea, están dando mucha importancia para los planes de las universidades y ahora hay un presupuesto federal para que cada universidad entre con medidas emergenciales. Entonces, estoy dentro de un proyecto que hizo una vinculación entre las empresas y la Internet. Les explico por qué es muy interesante, porque imagínense que cada panadería o que cada peluquería tendría que hacer su propia página para poder empezar a recuperar sus actividades y tener un flujo financiero. Entonces la universidad crea un portal en donde cada uno apunta su comercio por barrio y deja ahí sus contactos de WhatsApp, de teléfono y sus productos básicos de lo que venden. Y esto ha podido hacer una comunicación entre los pequeños y la sociedad en general, o el consumidor. Entonces, en esto estamos en crear medidas de apoyo emergencial a los pequeños. Empezamos con 500 empresas en marzo y ahora ya tenemos en la plataforma que aún no se ha concretado la situación de cómo la contabilidad va a poder analizar estos datos, pero ya son 2.500 empresas que tienen la dificultad de no tener una página web y necesitan de apoyo, que sea de universitarios, que sea del gobierno directamente o con otras actividades. Pero estoy intentando entrar aquí por mi Zoom, que lo había cerrado, y lo tengo por teléfono. Y así que que participe por
por mi ordenador. Creo que voy a compartir ya lo que tengo de presentación. Pero bueno, aquí dejo ya mis consideraciones diciendo que hay muchas iniciativas del gobierno. A nivel presidencia, creo que es importante también destacar que no es una cuestión política. La gente va muy por la cuestión política. Hablar de política es extremadamente, yo creo, delicado si no estamos en un curso que va a discutir avances de las ciencias políticas, porque lo que hay que hacer ahora son las prácticas, y no discutir lo que están intentando discutir, sino que analizar y presentar información científica. Entonces, importantísimo decir que el presidente de aquí, de nosotros, está en contra del aislamiento, contra las medidas de la Organización Mundial de la Salud, en contra de lo que digan, porque compite en la televisión con las noticias del COVID. A cada semana tenemos una noticia de COVID y una del presidente de COVID, del presidente, pero nosotros como científicos creo que nos queda el papel de neutralizar lo que no nos va a dar ninguna contribución, ¿no? Y centrarnos en este tipo de cambios, de iniciativas y de la lucha que se hace para combatir el problema, que es muy serio. Ahí yo creo que tienen quizá la misma situación, pero a nivel gobierno igual puedo decir que no está mal, lo que está haciendo no está mal. La persona que está ahí y que dice, que hace, cómo lo pone, se pone delante de la gente, esto es otra discusión, pero las políticas que está haciendo ha podido hasta ahora alcanzar a mucha gente que tiene la necesidad, ¿no? Aunque él no sabe, ¿no? La discusión puede ser otra, pero esto es lo que tenemos hoy. Ya veo que hay muchos países que no tienen ningún apoyo a los ciudadanos, y nosotros aquí, aunque poco, pero hay estas posibilidades, tanto de la distribución de renta como programas para apoyar los microempresarios, como mucho dinero también para la cuestión de las universidades, los planes que tienen que hacer acciones directas a la población. Entonces, sí que hay algunas medidas y que son consideradas buenas, pero como somos países en desarrollo y no desarrollados, son muchas situaciones de amadorismo también, en que se ve que el recurso público se está cumpliendo, pero luego en este informe de quiénes son los beneficiados, entran personas que no lo tenían que percibir. Y la fiscalización igual, hay muchos planes para que la corrupción, ¿no? Porque es un tema aquí que se puede hablar ya de corrupción sobre el COVID, pueda ser controlada. Hay mucha compra y mucha adquisición de productos con valores triplicados, cuadriplicados. Los gobiernos están trabajando, pero hay que considerar este problema. Que es lo de la falta de fiscalización, que deja la situación un poco más delicada, para que se haya planes ya de fiscalización a los que están ahora manejando los recursos enviados del gobierno federal a los municipios para combatir el COVID. Quiero dar las gracias. Hablé lo que yo podía ahora con el ordenador. Creo que puedo dejar mi presentación y ya salí de aquí. Muchas gracias al doctor y a la doctora Laura. Me estoy a disposición para lo que pueda. Bien, pasamos entonces, muchas gracias. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Si es que alguien tuviera alguna pregunta, se los agradecemos.
Doctor Fernando, yo sí te quería preguntar, ¿tú ves, hay disposición política del gobierno para apoyar a los empresarios en Brasil? Perguntei, não é nosso campo, né? Essas explicações, às vezes não fazem. Fer, ¿nos escuchas? No la escuché, Laura. Hola. Fernando, ¿nos escuchas? El doctor Antonio te preguntaba si crees que hay disposición política de parte del gobierno y de los empresarios. ¿Escucha? Sí, me da un momento solo, por favor. Un momentito, por favor. Un momento, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿me oye? Sí, Fernando. Sí, doctor. Hola, bueno, Sí, perdone. Sí, preguntaban Sí, qué, perdón. Si existe disposición política del gobierno para ayudar al sector empresarial en Brasil. ¿Existe disposición? No. Disposición política, ¿qué dice? Ya hay muchas iniciativas, hay las medidas que son para mantener el trabajo y muchas frentes creadas. Yo no sé si me explico, pero se han editado muchas medidas provisorias que van a funcionar solo en el momento de la pandemia, para que suspendan pagos de impuestos y otras, el pago del sueldo, que parte quien va a pagar es el gobierno, y también apoyos directos a la población. Bueno, esto yo considero que es lo más importante que está haciendo el gobierno ahora, y en la parte, podemos tratar aquí igual que ahí, es federal, estatal, municipal. Entonces, este año es año de elección municipal. Entonces, por esto muchos municipios también están compartiendo, algunos han podido compartir valores a la población para apoyar, otros distribuyen el tapabocas, los otros el alcohol, pero va a depender en qué nivel y en el tamaño de la estructura estatal. El Estado en sí tiene también, pero el gobierno federal creó una comisión que es de transparencia para recursos del COVID. Y hay mucho aporte de recursos para esto, con el presupuesto de guerra, porque no hay entrada, solo que salida de recursos, ¿no? Muy bien. Ok, Fernando. Bueno, es que hago el comentario porque quizás la ideología de los gobiernos cuenta mucho. Nosotros, el gobierno, estoy entendiendo que ustedes tienen, Fernando, es un gobierno de centro derecha o totalmente de derecha, porque el gobierno que tenemos aquí ahorita es un gobierno muy de extrema izquierda, muy populista, que no le está apostando nada al sector gubernamental, y hay un desencanto terrible, y eso nos deja un poco preocupados a nosotros, ¿verdad? Es el contexto que tenemos en México. El sector empresarial está muy preocupado, Fernando, muy preocupado, y sobre todo de que está preocupado, ya se prendieron las alarmas en un contexto internacional. Recordemos que México es el país, al menos de América Latina, que tiene más tratados de libre comercio, y la Unión Europea ya externó preocupación, los Estados Unidos, TEMEC y Asia Pacífico ya externaron preocupación, y esta semana hicieron una medida de cancelar todas las inversiones de energías limpias
Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó al gobierno federal y le ordena que deje sin efecto esos famosos acuerdos, pero estamos en una carrera contra el COVID y contra el gobierno federal. Local México nos deja al gremio académico, incluso la Universidad de Guadalajara, ¿verdad, Laura? Estamos resintiendo los recortes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y recortes presupuestales que se han invertido en cuestión de programas sociales, asistencialistas, no de apoyo al sector empresarial. Y es una autocrítica, no nos gusta, en lo personal no me gusta hablar mal de mi país, no me gusta, no lo estamos haciendo. Estamos simplemente comparando con ustedes que, ya lo dijiste, Fernando, somos naciones en vías de desarrollo, que pertenecemos a OCDE, que vamos más adelantados, y cuando menos las medidas deberían ser acordes a los mismos países de OCDE, pero no se están dando en esa dimensión. Por eso se me hace muy interesante, pensando más en la gente, en el empresario, en la reactivación económica, lo que ustedes están haciendo, cosa que en México no se da en el mismo parámetro, ¿verdad? Ese es mi comentario, era la pregunta, Fernando. Adelante, Laura. Yo tengo otra pregunta que hacerles a los dos y ahora tiene que ver precisamente con qué consideran que debería hacer cada uno de los gobiernos, tanto el de Brasil como el de México, para salir más rápido adelante de esta crisis en la que estamos ya involucrados. Y otra pregunta sería también, por favor, ¿cuánto periodo, cuánto tiempo creen que lleve sacar adelante a los negocios, tanto grandes, medianos, pequeños, para poder estar al menos en la situación en la que estábamos antes de febrero? Pues adelante, doctor Fernando, primero, por favor. Bueno, yo primero. Sí. Me gustaría mucho saber qué hacer o cómo hacer, pero el problema que yo veo es que no hay condición de que la gente, por ejemplo, por no estar en un barrio donde haya la mínima condición, como tenemos aquí, agua, saneamiento y otras atenciones básicas, que ahora la situación se resuelva sin que el gobierno tenga que atender a estas personas. Por otro lado, también hay el empresariado. Entonces, yo veo que la situación tiene dos vías principales. Una son atenciones emergenciales, inmediatas, que tienen que dar, y otras son soluciones de planificación para el futuro. Yo tengo la experiencia de haber estado en una reunión con las mayores empresas aquí de Brasil, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se discutió cuál era la situación de Brasil en un año. Entonces, de ahí que las empresas dicen que el mayor problema es que no teníamos fuerza de trabajo, porque muchos de los funcionarios de Petrobras y de Fiat, la empresa Fiat italiana, y otras multinacionales que estaban instaladas aquí, iban a tener sus empleados jubilados y no tenían quien sustituir, quién ocupar estas plazas. Entonces, lo que pienso yo hoy es que el gobierno puede sí ayudar en un momento, pero ayudar más cuando las personas pueden presentar un resultado para merecer más. Entonces, ahora estamos con la herida abierta. No hay otra cosa que hacer sino la distribución de renta. Pero para un siguiente paso, yo creo que Brasil está junto con los BRICS, ¿no? Los países que integran estos en desarrollo, y hay que invertir mucho en tecnología, en información
en base económica, entonces que yo siga dando el apoyo y siga endeudando el gobierno, pero yo tengo que tener una estrategia para que el año que viene la persona que ha podido tener esta ayuda también ha logrado aprender las nuevas tecnologías, aprender, estar dentro de una plataforma para aprender cómo trabajar con nuevos modelos de negocios, pero combinando las dos partes, tanto los que están en la situación de extrema necesidad con los empresarios. Pero estas iniciativas, yo trabajo mucho con sector gobierno y veo en mi opinión que esto no puede partir del gobierno. Entonces, esto tiene que ser propuestas, yo creo, que involucren el público y el privado. Las dos partes no se pueden más estar justificando, es por esto, es por aquello, sino que trabajar para encontrar soluciones. Tenemos, creo que en los dos países, nuestra fuerza de trabajo, nuestra naturaleza ayuda mucho a que hayan grandes avances, pero hay que mostrar la importancia, hay que seguir también con salud y educación, pero con aplicaciones móviles que la gente que vive en la calle no tiene cómo utilizar aplicaciones móviles, dar curso, capacitación para quien está en la calle, que no. Entonces, el trabajo va muy profundo y no es cuestión de que con poco tiempo se pueda recuperar. Y la otra cuestión que preguntaba es de cuánto tiempo. Yo creo que hasta el año que viene, aquí se está proyectando, ¿no? Los estadísticos y la universidad también tiene sus líneas de proyección, que para agosto, julio, agosto, la situación ya esté ya empezando a estabilizarse y con la posibilidad de alabancar la economía, como dijo la doctora Laura, creo que no, seguir adelante, pero en mi opinión no, yo creo que solo el año que viene, para que no tengamos otro problema o otras enfermedades, porque no hay organización suficiente, la cultura no nos permite, y en este modelo que estamos, yo creo que hay que formalizar mucho. Son muchas, como comentó la doctora Laura otro día, hay muchas plataformas que no pagan impuestos, mucha gente ganando dinero sin pagar impuestos, muchas redes internacionales como Netflix y otras que no están reguladas a nivel internacional. Entonces, hay muchos puntos que medir en estos momentos, pero las medidas emergenciales sí que hay que tomarlas para retomar. Bueno, es mi opinión. Paso la palabra al doctor Antonio a esta difícil pregunta de la doctora Laura. Gracias. Muy difícil. Ay, Dios. Mira, invoco a Dios porque aquí sí nos hace falta. Aquí la sugerencia que le hemos dado al gobierno es que facilite al sector empresarial, primero, el diferir las cargas fiscales y los gastos, porque el empresario mexicano no le ha pedido apoyo al gobierno. Los impuestos de marzo que los paguen hasta agosto, o sea, simplemente le está pidiendo tiempo, y lo que tiene que hacer el gobierno es, de momento, detener el flujo de gastos en obras que está realizando innecesarias. Por ejemplo, tenemos y quiere realizar modificaciones a un aeropuerto, un proyecto del Tren Maya, que todos los grupos ecologistas están en contra. Las obras de infraestructura no necesarias, pero sí políticas, pues los tiene que dejar a un lado los programas, pero no ha querido, porque el siguiente año tenemos las elecciones intermedias al Congreso de la Unión, a la Cámara Baja, como se dice en otros países. Entonces, no ha querido y está condicionando que para ellos, el partido en el poder y al gobierno no le está interesando el sector empresarial, lo está dejando a su suerte, al grado de que dentro del TEMEC
Estados Unidos y Canadá ya intervienen y le están pidiendo que reabra áreas estratégicas. De hecho, el ejército de Estados Unidos, y en un comunicado que le da a la Secretaría de Economía de México, le pide que sus líneas de abastecimiento del ejército norteamericano y de toda la red de suministros de mantenimiento de tropa, pues se fabrican en México. O sea, es la interdependencia que tenemos y pues ya tienen que abrirlo, pero sin apoyo del gobierno es difícil. El día de ayer, el grupo Volkswagen, que también tiene plantas en Brasil, en México tiene una planta donde ensamblan Audi, BMW, en San Luis Potosí. De plano, tuvieron que decirle que si no se da esa apertura, van a migrar la planta a otro lado. O sea, o que el gobierno tiene que ser más flexible con el sector empresarial, de disminuir su gasto corriente y incentivar el gasto y diferir los impuestos al empresario. Los empresarios han sostenido y no han despedido prácticamente a nadie que se encuentre inscrito en el Seguro Social. Han asumido con recursos propios los pagos de salario de 3 meses. A ver, tenemos el caso de un empresario que tiene 200 empleados, que cada empleado le tiene que pagar ahorita 1,000 pesos. Serían 4,000 reales con ustedes. Pero de 200 empleados sin apoyo del gobierno por 3 meses, entonces ya me dijo, este mes es el último que soporto, si no, voy a parar operaciones, y el gobierno es ahí donde no ha llegado a querer otorgarle recursos para salir adelante. Y el empresario lo único que pide es, mira, no me des, nada más dame oportunidad de pagar posteriormente lo que te debo. Eso es lo único que tiene que hacer el gobierno. El gobierno mexicano le hace falta un poco de sensibilidad para entender al sector empresarial. Eso es todo. Simplemente también se tiene que reactivar, y bien, como decimos, en México hay bastante tecnología, creo que también ustedes la tienen, para realizar aplicaciones, para plataformas, y en lugar de apoyarlos, Fernando, el día de ayer entró en vigencia el impuesto a plataformas digitales, cuando el sector empresarial le pidió formalmente al gobierno federal que no se cobre ni impuesto sobre la renta ni impuesto al valor agregado, y el día de ayer lo que son las plataformas de Mercado Libre, Alibaba, Amazon, están cobrando por usar las plataformas hasta 36% más del costo del impuesto. Ayer entró en vigencia esa modificación. Cuando en todos los estados, nos están poniendo el caso Brasil, están difiriendo el pago de impuestos, llevándolo o no habiendo nuevos impuestos. Esto, México parece que estamos alejados del mundo, y me llama mucho la atención las sugerencias que les hacemos. Tienen un soporte y me interesa mucho, y de veras me deja gratamente sorprendido que el gobierno brasileño, en la medida de sus posibilidades, sí asume esa responsabilidad con su población y con el sector empresarial. En México no puedo decir lo mismo, y me causa un poco de preocupación y tristeza, pero sí tenemos que decir la verdad para que ustedes conozcan qué está ocurriendo en México. Y bueno, en la investigación se aprende de todo el mundo, y es el caso que queremos aprender de ustedes, Fernando. Es el comentario que tenemos. ¿En cuánto tiempo? Acá en México somos muy católicos. Sí. Al grado de que nuestro presidente, para protegerse del coronavirus, sacó un escapulario. Pues aquí ya prendimos una veladora y un cirio, y esperamos que para agosto o septiembre esto se aplane la curva y se permita la apertura de actividades no esenciales para las economías. Que México depende en gran parte del turismo, igual que Brasil. No se puede abrir la industria turística, y es la segunda fuente de divisas internacionales que tenemos. Nuestra primera es la exportación ya de aguacate. En tercer lugar ya está el petróleo. No dependemos ya del petróleo. México es una nación altamente exportadora de manufacturas. En términos de ensamblado, mucho se fabrica en México. No dependemos del petróleo, afortunadamente. Si dependiera el gobierno mexicano del petróleo,
ya estuviéramos como Venezuela, con todo respeto para Venezuela. Afortunadamente, el sector empresarial mexicano es tan ingenioso y tan vasto que ha permitido amortiguar este golpe, pero sí ocupa de un gobierno responsable, serio, que tome medidas tendientes a conservar empleos y a generar nuevos empleos, no a que los genere el gobierno con fines netamente electorales, que es lo que está haciendo el MIR. Por eso pronosticamos que esto sí va a llevar más tiempo, sí puede ser posterior. Yo digo, en mi forma y en mi lectura de los escenarios fiscales, contables y económicos, que hasta septiembre o principios de octubre, así de dramático lo veo yo en México. Muchas gracias. Bueno, pues vemos los escenarios en los que es factible precisamente realizar estudios comparados Brasil-México, México-Brasil, con la finalidad precisamente de que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nosotros mismos, en los cuerpos académicos de la Universidad de Guadalajara y en los grupos de investigación de la Universidad Federal de Pernambuco u otras universidades, podamos tener precisamente este tipo de acercamientos para que en la medida de lo posible, a través de la ciencia, podamos tener estas alternativas de poder llevar a cabo vías a partir de las cuales estudiemos, analicemos los casos y pongamos en la mesa de colaboración hacia el sector empresarial todas estas alternativas que podamos estudiar, que podamos ver los casos de éxito que se pudieran ir dando para presentarlos precisamente como alternativas al interior de nuestros estados, municipios o el propio país. No sé si haya alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Fernando, no sé si tú quieras hacerle alguna pregunta al doctor Antonio. Lo que yo tengo mucha curiosidad es que aquí en Brasil, ¿no?, hay mucho trabajo informal que mantiene mucha gente y por más que se impida la ley determine el lockdown, que las personas no puedan salir, pero esto es imposible para mucha gente. Entonces, también mencionar que fíjense que un país que tiene de centro derecha, ¿no?, como comentó el doctor muy bien, un presidente de centro derecha está haciendo políticas de distribución de renta y también apoyando a los empresarios, lo mínimo. Mi pregunta es mucho más si la situación ahí está igual, si lo que ven es que muchas actividades no han podido parar y ni tuvieran apoyo. Muchas que son esenciales pudieron seguir, pero sin apoyo. Muchas no, y las grandes, las empresas formales, muchas veces tienen apoyo y los pequeños no, y por eso tienen que cerrar. Aquí es lo que está pasando, que la competencia no deja seguir, y ahí, no sé, igual está que la población mitad sí puede seguir y la otra no, pero ¿qué ventajas tiene o qué? Adelante, Antonio. Sí, ok, bueno, a todos les comento, parece que en México el sector informal es muy curioso, Fernando. A ver, el sector informal en México representa más del 52% de los ingresos en la prestación de servicios y comercio al detalle. No. Dentro de la historia nosotros tenemos comercio en las calles, que aquí se llaman tianguis, que la verdad, pues es increíble que el gobierno a esa gente sí le otorga préstamos de 5 a 25 mil pesos y al empresario establecido no se le otorga. Desafortunadamente, la economía informal en México es un punto tan necesario donde la gente ocupa en esos espacios, pues, una retribución que el gobierno o la empresa establecida no se lo da. Imagino que es igual en Brasil. Pero aquí, por ejemplo, el caso Guadalajara. Guadalajara tiene mercados móviles, 360 mercados móviles por semana, con cerca de 600,000 personas
en la zona metropolitana trabajando en la informalidad de una población de 4 millones. Entonces, esa población no respeta ninguna medida de COVID. A ver, vamos a poner un ejemplo. Nos gusta mucho comer en la calle, Fernando. Tú lo has visto que el mexicano come en la mañana, después de la mañana, antes de la tarde, en la tarde, después de la tarde, antes de la cena, en la cena y después de la cena. Por eso estamos muy gordos, tenemos mucho problema de sobrepeso en México. Pues todos esos negocios informales no han dejado de trabajar. El gobierno entendió que era imposible que dejaran de trabajar. Solamente les puso medidas que tienen que salir con cubrebocas, con medidas de seguridad, pero la respetaron como 4 o 5 días, porque al 6º día ya se les había olvidado que hay que usar cubrebocas, y desde un puesto de tacos hasta un puesto de fritangas en la calle o de golosinas están vendiendo y no se puede detener porque esa gente sencillamente vive de lo que genera al día. Me imagino que en Brasil es igual. Entonces, el empresario, ahorita tengo, por ejemplo, un caso de gente del despacho que son músicos, son mariacheros. Imagínate el mariachi, la fiesta, el mexicano es igual que el brasileño, le gusta la fiesta. Este fin de semana me dijeron, ya no podemos esperar más, vamos a ir a trabajar a una fiesta y ya vienen mañana porque sí hubo la fiesta y parece que todo el norte del país no existe la enfermedad. Grupos de música, grupos que aquí en México es todos los fines de semana hay fiesta, igual que en Brasil. Pues todos los mariachis, cantantes, grupos norteños, rancheros ya están tocando. Parece que no existe el COVID-19, entonces le digo, oye, se van a infectar. Y Jalisco, que era el estado que había controlado más el COVID-19, se nos disparó a 113 muertos en el estado de Jalisco cuando teníamos 57 muertos. El gobernador ya tuvo que salir a anunciar que si no la gente entiende, van a prohibir la apertura de todos estos establecimientos. Entonces, al grado de que se dejó de fabricar cerveza, Fernando, en México. Sabes que México es altamente exportador de cerveza, pero también somos altos importadores de cerveza de los Estados Unidos. Y las fábricas, por ejemplo, Corona, que me parece que le estoy haciendo publicidad, Coronavirus, perdón, ellos exportan tanta cerveza que hubo zonas de México que se quedaron sin cerveza y ya no le llamaban la crisis del COVID, sino la crisis de la cerveza. Filas kilométricas para comprar cerveza. Entonces, tú dime, ¿se puede parar la economía? No podemos detenerla, ni la formal, ni la informal. Y lo que señalaron, nos encontramos en una economía de guerra, sí, efectivamente. Yo no recuerdo, hasta donde tengo memoria, que en México se haya vivido una crisis de contracción económica como esta, ni en la época de mayor devaluación. Yo estaba muy niño, muy joven. Sí recuerdo las épocas del 74, el 84, el 94, que fueron las grandes crisis. Nada se compara con esto. Nada, nada. Y México volvió a salir, como dijo Margaret Thatcher. El país más rico del mundo es México, lo roban, lo saquean y vuelve a tener dinero, pero ahorita no hay dinero. Hay situaciones que llegan incluso al colmo del ridículo en México. Los narcotraficantes están llevándoles la droga a sus casas para que no vayan a contaminarse. O sea, dices, caray, pues ¿en qué país vivimos? Esas actividades negras que no son informales tampoco se han detenido, la delincuencia no se detiene. Y ese es otro de los efectos, que las noticias malas que llegan de México al mundo es que los cárteles de la droga siguen trabajando, sí siguen trabajando, no se han detenido, incluso en sus exportaciones de droga a todo el mundo. Y eso no es algo bueno de hablar, pero es una realidad que existe en México. Eso sería mi comentario, ¿no? Bien, muchas gracias. Antonio, tenemos otra pregunta para ti de Inés Josefina Torres. Ella te pregunta, ¿qué amparo legal existe para utilizar el trabajo a distancia y el teletrabajo? Bueno, en México tenemos la Ley Federal del Trabajo que establece
que la voluntad de las partes entre el patrón, el dueño de la empresa y el trabajador es lo que rige. Basta con que se pongan de acuerdo y si el dueño de la empresa dice puedes trabajar desde tu casa, sin ningún problema se permite en México. Es un acuerdo de voluntades y ese acuerdo de voluntades se equipara a un contrato. No ocupamos en México necesariamente el contrato por escrito, basta el contrato consensual de palabra. Nada más que como no hay nada escrito, en caso de alguna controversia se van a lo que diga la ley, pero en México no hay necesidad de hacer eso en términos generales, salvo las empresas muy grandes que sí se ven en términos de la ley obligadas a modificar sus condiciones generales de trabajo, han tenido que hacer anexos a los contratos e ir ante las autoridades del trabajo para ratificar esos convenios, pero prácticamente no existe ninguna medida legal que se contemple, salvo para la situación de modificar las condiciones económicas de la relación laboral, que ese ha sido otro problema con los empresarios. Si el gobierno de México hubiera declarado contingencia sanitaria, los empresarios solo tendrían la obligación de pagar el salario mínimo. El gobierno federal mexicano nunca declaró contingencia sanitaria, solo emergencia, y al ser una emergencia, el empresario tiene la obligación de pagar el 100% de las condiciones establecidas en el contrato de trabajo. Y eso ha generado una carga extraordinaria para los empresarios mexicanos. Y ahí es donde hablamos, ¿qué le costaba al gobierno declarar la contingencia sanitaria para bajar el gasto de la empresa y permitir conservar empleos durante más tiempo? Pero son cuestiones de cómo se ven las cosas, ¿verdad? Ok, y un saludo a la doctora que nos ven desde Cuba también, que bueno, estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, adelante, Fernando. Solo una situación que aquí es muy común que la gente no vaya a ninguna feria libre, ¿no? Llamamos ahí los mercados públicos, no están abriendo, la gente no vende, están puro compartidores en la calle, en la playa tampoco se puede ir. Cuando hay alguna fiesta, igual que ha comentado, hasta echan en la tele que hubo una denuncia, que tienen números para que denuncien la policía va a ver por qué se están reuniendo, pero no están abriendo en el momento del confinamiento. Ahora no están volviendo atrás con esto, igual que en los supermercados también. Una cosa interesante, cuando entra te dan una ficha, ¿no? Un control que tienen. Entonces, ¿cómo pueden entrar? Por ejemplo, 50 personas están afuera esperando para que no entre más que estas 50 personas. Pues tiene que ir tú solo, no puede ir con nadie. Es una persona por familia y otros controles todos que están haciendo. Hubo una vacuna ahora para gripe H1V1 que la hicieron ahora y vinieron aquí a aplicar en los edificios. Fueron algunos representantes de salud para aplicar, para que la gente no salga, pero lo están tomando muy en serio. Es un problema porque en muchas partes no, mucho más en la periferia, las partes más afectadas por la pobreza y con menos recursos. Pero sí que en general no hay gente en la calle. Si caminan por aquí, están cambiando también por la identificación del coche, ¿no? Cuando termina en par, en el día par puede salir. Si termina en impar, solo en día impar puede salir. Y otras medidas de combate, de clausura, ¿no? Por así decirlo. Pero es muy interesante porque igual que muchos se quejan, y tengo que decir, para ser muy claro, de que no hay apoyo. Apoyo ha sido dado de manera directa del gobierno, hasta con impuestos e isención, a los que ya tuvieran su venta garantizada con productos para combate al COVID. Si no, no.
hay mucha gente cerrando sus puertas también sin apoyo. Pero me da mucho gusto poder saber cómo está México y la realidad que explica el doctor Antonio. Muchas gracias por la participación. Gracias a ti, muy amable. Gracias a ti. ¿Algo más que quieras agregar, Antonio? Pues Fernando, nada más ya para concluir, aquí los mercados públicos están abiertos. No, Aquí el mercado, nada más no puedes ir de 6, pueden ir de a 2 o de a 3 con su cubrebocas, su gel y su estampa de la Virgen, y con eso puedes entrar. Lo que te digo, me llama mucho la atención que hemos relajado bastante las medidas, y es el caso que hay días que parece que los mercados públicos que no hay nada de COVID. Y dices, ¿cómo es posible? Esperamos que no vaya a haber un rebote, y por eso a veces pienso que Dios es mexicano, que nos tiene muy cuidados porque no nos ha pasado más cosas, ¿verdad, secretario? Ok, pues de mi parte es todo. No sé si, Laura, ¿existe alguna otra pregunta? Por el momento no, ya no tenemos participación, pero ahí dejamos sobre la mesa la posibilidad de tener este tipo de acercamientos con las universidades. Como ya comentabas, ahora estaba la doctora Josefina interviniendo, y también podríamos realizar este tipo de acercamientos precisamente para poder llevar a cabo el desarrollo de trabajos con los alumnos, con los propios profesores y entre los cuerpos académicos, para poder sacar adelante algunas alternativas, algunas propuestas para que empecemos a echar a andar, si es que es lo posible, la economía de nuestros países. Pues agradezco su participación, y pues si no tienen nada más que agregar, pues entonces daremos por terminado este webinar. Muchísimas gracias por su participación y por la colaboración del doctorado en estudios fiscales, el apoyo de la Coordinación en Tecnologías para el Aprendizaje. Muchísimas gracias por su invaluable apoyo, a la Coordinación de Extensión, a la Unidad de Difusión y a nuestras autoridades en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muchísimas gracias.